Le invito a abrir su Biblia en 1 Corintios 15. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y 20 siglos después a nosotros. Primera Corintios capítulo 15 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Hasta ahí vamos, la lectura. Pablo está hablando en esta oportunidad del Evangelio. Se habían introducido ya en la iglesia personas que comenzaron a filosofar acerca del Evangelio. Y empezaron una mezcla de fábulas, otra mezcla de supuestas investigaciones. Se fueron alejando de la verdad y la sencillez del Evangelio. ¿Qué es esto? 3 cosas menciona Pablo en este pasaje, especialmente en uno de los versículos, en 2 versículos, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Los años, los siglos han pasado hasta el día de hoy, todavía muchos predicadores siguen hablando de cosas, alejando a las personas de la verdad del Evangelio. Muchos se habían desviado en aquel tiempo de la fe. Pablo va a mencionar a algunos en algunas cartas como Himeneo y Fileto, no el de la salsa, sino otro Fileto, como quienes también habiendo conocido y siendo partícipes de la vida de la iglesia, se habían alejado y se habían dado a ciertas fábulas, diciendo que la resurrección, por ejemplo, ya se había efectuado. Pero algunos también se volvieron analistas minuciosos de la resurrección de Jesucristo y dieron tantas y vagas explicaciones, metiéndose en cuestiones misteriosas que finalmente parecía que Jesús no había resucitado, que la resurrección no había sido real. Y bien dice Pablo escribiendo que se le apareció, primero a las mujeres, no la menciona, los evangelios sí mencionan, se le apareció, lo vieron algunas mujeres. Cuando Jesús fue crucificado, tomaron su cuerpo, la lanza en su costado, atravesando su corazón, esa agua y sangre mezclada, derramada sobre su cuerpo, cayendo hasta los pies en la cruz, y luego descuelgan el cuerpo y unas mujeres piadosas que amaban a Jesús, entre ellas su madre, lo envuelven en las sábanas que se usaban en ese tiempo y con unas especies aromáticas lo perfuman a Jesús. Va a una tumba, a un sepulcro prestado, un sepulcro que todavía no había sido usado. Y una guardia romana, como si la tapa, la piedra que sellaba la entrada no fuese suficiente, una guardia romana queda ahí custodiando
porque se decía que los discípulos que seguían a Jesús serían capaces de robar el cuerpo para decir que Él había resucitado. Vuelvo al pasaje. Yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús, cuando habló del reino que Él estaba anunciando, y en varias oportunidades había dicho que el templo iba a ser destruido y en 3 días iba otra vez a ser edificado, hablando de sí mismo. Le había dicho a sus discípulos que no se angustien, porque un poco de tiempo y no me van a ver, y otro poco de tiempo y me van a ver. Los discípulos no entendían nada, pero Jesús les venía anunciando algo que iba a pasar. Y dice Pablo que el mensaje del Evangelio es el que habían recibido. Y para nosotros, para las personas hoy de este tiempo, es el mismo mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados. La ira de Dios, fruto de la desobediencia del hombre y la mujer, debía ser saciada su justicia. Y no se encontró a ningún hombre en la tierra capaz de pagar por eso. Y entonces Dios mismo tomó el lugar, tomando forma de hombre, descendió, se humilló siendo hombre. Y luego vivió entre nosotros y sufrió la burla, la vergüenza, el castigo. Su cuerpo desnudo, no le quedó ni la ropa a Jesús. Él lo hizo por nuestros pecados. Y de esta manera Él satisfizo la justicia de Dios. La justicia que iba a caer sobre nosotros, sobre vos y sobre mí. Estábamos condenados a la perdición eterna, a la muerte eterna. Y Jesús vino y murió por nuestros pecados. Fue sepultado y luego resucitó. Dicen que Jesús resucitó con un cuerpo no totalmente glorificado, dicen algunos. Porque si hubiese sido el cuerpo totalmente glorificado, la gloria de Jesucristo no hubiese podido resistirla a las personas que lo vieron. Y aquellas mujeres que fueron al sepulcro a seguir llorando, se encuentran esa mañana con la piedra removida. Muertas de susto. Habrán empezado a pensar y esas cosas que uno a veces piensa y no se anima a decir, o a balbucear y hablando entre ellas, ¿qué habrá pasado? Temerosas entran al sepulcro y ahí está un ángel, preguntándole, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan, mujeres? El que estaba acá ya no está. Ha resucitado. Fue muerto y fue sepultado, como decían las Escrituras, pero resucitó. Cuando Jesús muere, además de ir a las profundidades, como dice la palabra también, pero también ascendió a los cielos. Fue al lugar que Él dijo que iba a ir. Mire, si Jesús no hubiese resucitado, la religión llamada cristiana posiblemente hubiese quedado como quedaron muchas de las religiones, con sus líderes muertos, olvidados finalmente. Aquel que vino a traer un nuevo reino, que no era el reino que estaban acostumbrados a ver del César, de Roma o de otras naciones. El líder de este reino ascendió a los cielos y volvió a tomar un cuerpo. ¿Se imagina esto? Al tercer día, ese cuerpo que quedó duro, frío, como cualquier cadáver, comienza a recibir su torrente sanguíneo otra vez. Lo que había quedado estancado en el cuerpo de Jesús empieza a recibir vida y todo empieza a circular.
sus órganos comienzan a vivir y Jesús se levanta. Y comienza a aparecer a las personas. Dice el relato de Pablo que hasta 500 personas lo vieron a la vez. Los libros que no son considerados inspirados por el Espíritu Santo de aquel tiempo también relatan los testimonios de las personas que vieron a Jesús resucitado. Mientras los emperadores murieron y no se supo más de ellos, más que de la muerte, Jesús resucita. En esa muerte y resurrección le arrebata la victoria a la muerte, porque Jesús, cuando vivió entre nosotros, sanó enfermos, liberó endemoniados, mandó a los espíritus a los abismos, se enfrentó a Satanás en el desierto, pero faltaba la muerte. Y Jesús le arrebata el poder a la muerte al resucitar. Y ahora vuelve victorioso. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 que el Señor, el Padre, le dio autoridad sobre todo y señorío sobre todo. Ahora Él es el Señor total. Era necesario que muriese, que fuese sepultado y resucitó. ¿Qué pasó con los discípulos mientras? Y los discípulos pensaron que se había terminado todo. Decepcionados, angustiados, frustrados, miedosos, pensando que si habían ido por su líder, ahora posiblemente vendrían por ellos también. Era lógico pensar que Roma que había dicho que no pasaba nada con otro Mesías más, porque ya otros Mesías habían muerto. Así que este nuevo Mesías no era para preocuparse. Los discípulos creyeron lo mismo y volvieron cada uno a sus cosas. Los pescadores volvieron a pescar a sus barcas. Se embarcaron otra vez. ¿Se imagina el ánimo para ir a pescar de esos muchachos? Irían por ir. Cuando alguien se olvida de Jesús, anda por andar. Hace lo que hace por hacerlo. Y lo mismo le pasaba a estos discípulos. Hasta que se sabe, según uno de los evangelios, que estas mujeres vienen y entran en una casa, golpean y le hacen saber a los discípulos que Jesús había resucitado porque el ángel se lo había dicho. Le dicen a Pedro. Pedro dice, ¿qué? ¿Qué? Y tuvo que ir a ver Pedro. Hasta que Jesús se le aparece a Pedro también. Y luego a los 12. Y cuando se aparece a los 12, estaba ahí Tomás y Jesús no sabían lo que era. Si era un fantasma, un ángel, no sabía qué era. Y Jesús le dice a Tomás, Tomás soy yo. Vení Tomás, poné tus dedos en mis manos. Tocá mi costado, Tomás, soy yo. Pero Señor, a ver, ¿qué estamos viendo? Uno de los evangelios relata que Jesús entró sin abrir la puerta, traspasó las paredes. Y no entendían nada. Y Jesús dice, pero sos vos, Señor. 40 días más iba a estar Jesús con ellos. Y Jesús, aunque no necesitaba comer ni tomar agua, no necesitaba él, pero dijo, bueno, denme algo de comer, y comió un pescado ahí que había quedado. Era él. Era él. Y así como el dicho popular dice que de allá nadie vuelve, del fondo del túnel nadie vuelve. Bueno, acá hay alguien que volvió. Y entonces la religión de este nuevo Mesías comienza a tener otro sentido. Aquel que dijo que iba a morir, pero que iba a resucitar, ahora resucitó. Y se aparece a sus discípulos, y va a estar 40 días más con ellos, y va a compartir con ellos, y en esos 40 días le va a encomendar esta gran comisión que es para todos nosotros de ir y predicar el Evangelio. Este Jesús ya no vuelve con ese cuerpo maltratado, no vuelve para ser castigado, no vuelve para ser insultado ni escupido.
es un Jesús glorificado, resucitado, que viene a afirmar a su iglesia. Y cuando quizá los enemigos de Jesús y los enemigos de este nuevo movimiento llamado cristianismo, o los seguidores de Jesús, o los Jesús, como les dijeron al principio, cuando creían que ya estaba terminado Jesús, aparece. A lo largo de la historia, los enemigos de Jesucristo han intentado terminar con el Evangelio y con los seguidores de Jesucristo y con la iglesia de Jesucristo. Y en esa idea de exterminar a los seguidores de Jesús, han matado, han martirizado a muchas personas hasta el día de hoy. Pero ahí vuelve Jesús. Ahí vuelve Jesús. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? No solamente para que cantemos. No es solamente para que cantemos. ¿Te has sentido decepcionado alguna vez por Jesús? Pensalo. Claro que sí. Muchas veces hemos vuelto como volvieron los discípulos a la nada. La nada es el barco para ellos. No sé para vos qué es la nada, pero es andar por andar. Es no tener propósito en la vida. Es haber perdido de vista lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo? Es que Él ya pagó en su muerte, ya pagó por nuestros pecados. Ahora Jesús resucita y bien dice Pablo en la epístola a los romanos, nosotros también resucitamos. ¿Para qué? Para que andemos en una vida nueva, donde el pecado ya no tiene poder sobre el Hijo de Dios, sobre la hija de Dios. Podemos vivir esta vida de resurrección en Jesucristo, con la esperanza de que nuestro cuerpo mortal, si nos llama el Señor, ¿cuánto quisiera que nos llame hoy? Pero cuando nos llame el Señor, que nos va a llamar en algún momento, y esperaremos el momento que nos toque, pero sabiendo que un día, así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. ¿Cuál es la garantía de esta promesa? Que Él resucitó. Esa es la garantía. Esa es la garantía, que Él resucitó. Y Él dijo que fue a preparar un lugar para vos, para mí, para cada uno de nosotros, para que estemos con Él. Gloria a Dios por eso. Algunos ya se nos adelantaron, algunos ya están con Él, ya no están sufriendo, ya no están enfermos, están parados de rodillas adorando al Señor. Y hacia allá vamos nosotros. La culpa, el gran negocio de Satanás en muchas mentes, hace que nosotros no podamos vivir esta vida de resurrección en Jesucristo. Él nos ha perdonado. Él ya ocupó nuestro lugar de condenación por nuestros pecados. Pero ahora este Jesús resucitado nos invita a que nosotros creamos que hay una vida diferente, que podemos vivir con Él. Ya lejos del fracaso. ¿Cuántos hemos fracasado acá? Ahora hay más manos que la de recién. No nos queremos ir todavía. Bueno. Los que hemos fracasado y hemos luchado con el fracaso y hemos vuelto a fracasar, y aunque le prometimos 1000 veces al Señor que no, igual volvimos a fracasar, tenemos esperanza. Tenemos seguridad que aquel que resucitó ya dejó nuestro pasado atrás. Soy perdonado, tu hijo soy, dice una canción que solemos cantar. Ya está, ya te perdonó. No me levante la mano, pero ¿cuántos tienen miedo a la muerte? Es un tema que no se habla. Pero hay un miedo a la muerte. Bueno, acá hay alguien que murió ya y volvió. Volvió para decirnos que hay un lugar preparado para nosotros con Él. Y entonces, ¿qué puede pasarnos? Si aquel que es el autor y el que llevó adelante nuestra salvación es el mismo que nos dice
que va a volver. ¿Se acuerda esa escena de Jesús ascendiendo a los cielos, 2 ángeles ahí al lado de él, y diciéndole, muchachos, no se hagan problema, porque así como lo están viendo irse, un día va a volver a buscar a su iglesia. Ahora, como iglesia del Señor, ¿cómo nos paramos hoy frente a esta realidad? ¿Cuánto tiempo hemos perdido y estamos perdiendo todavía en cuestiones y en situaciones y en el pasado y en las culpas y en el remordimiento de cosas que ya está? Él ya pagó. Él ya pagó. Pero nosotros muchas veces vivimos ligados a esas cosas y como no las largamos, las tenemos agarradas, nosotros seguimos atados a eso. Nosotros seguimos atados y elegimos seguir atados a aquellas cosas de las cuales Jesús ya nos hizo libres. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Quién es Cristo hoy? Para vos, para mí. ¿Quién es Cristo hoy? Cómo me gustaría tenerlo a Jesucito. ¿Quién es Cristo hoy? Aquel que murió y resucitó, ¿esperará algo de nosotros hoy, de que decimos ser sus seguidores? Cuando Jesús fue revelado a los discípulos, algo ocurrió. Lo que Jesús esperaba quizá que ocurriera en los discípulos un tiempo atrás, ocurrió ahora. Sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fueron abiertos y vieron a su Señor, el Mesías. Y el Espíritu de Dios entró en ellos. ¿Será que estamos necesitando eso? Que Jesús resucitado abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos para que podamos ver la realidad hoy que Él ve y que le sigamos con devoción, con pasión. ¿Será eso? El Señor nos ha hecho libres de nuestros pecados y en la resurrección nos da la posibilidad de que nosotros triunfemos sobre el pecado. La elección es nuestra, si queremos triunfar sobre el pecado o no. Él nos da la posibilidad de hacerlo, porque Él resucitó. Y como hemos cantado, pronto volverás, hemos cantado. Exaltado estás, coronado estás, Él es digno de todo, pero Él vuelve. Y vuelve a buscar a su iglesia, a los redimidos por su sangre. Aquellos que no han manchado sus vestiduras, dice Apocalipsis. Aquellos que se han mantenido fieles hasta la muerte y a quienes les espera la corona de vida que Él ha preparado. Mi hermano, ¿dónde estamos parados frente a esta realidad? ¿Dónde estamos? Y si el Señor se nos aparece hoy, nos puede pasar como a los discípulos. ¿Qué hacemos con la barca? Y los 2 pescaditos que tenemos ahí, pescaditos, no pecaditos, pecaditos tenemos más, pero pescaditos, esos 2 que tenemos ahí, poquito, lo estamos cuidando. ¿Encontrará el Señor hoy entre nosotros corazones entregados a Él, rendidos a Él, dispuestos a dar todo por Él? Así como Él dio todo, no se guardó nada. Este es el mensaje del Cristo resucitado para nosotros. En alguna oportunidad Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el Cristo resucitado nos puede preguntar hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Vamos a orar, a hablar con el Señor. A los que están viviendo una situación de angustia, aquel que dio su vida y que resucitó, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos está hoy entre nosotros para librarnos de la angustia. Aquel que está padeciendo por una enfermedad y todo el dolor y todo lo que acarrea la enfermedad, el Señor está entre nosotros para librarnos de eso. Él resucitó. Para aquel que tiene miedo a la muerte, el que venció a la muerte está entre nosotros. Para darte seguridad de una vida eterna con Él y una esperanza con Él. ¿Qué es lo que crees que estás necesitando? Ponele nombre, decíselo al Señor, estoy necesitando esto. Pero ¿cómo aquel que dio su vida por vos? ¿Cómo no te va a dar lo que vos necesitas? Ánimo. En una oportunidad había una persona necesitada del Señor. Y uno de los discípulos le dijo, ten confianza, el Maestro te llama. Fabuloso. Ese es Jesús resucitado. Habla con Él. Habla con Él. ¿Cuál es tu tema? ¿Tu casa es tu tema? Puede ser tu casa como familia o la casa, una casa. Necesito una casa. Ese es mi problema. Aquel que dio su vida por vos está para escucharte. Aquí estamos, Señor. Este es el Evangelio. Que moriste, fuiste sepultado y resucitaste con poder. Para que cada uno de los que creemos en ti hoy podamos vivir una vida nueva en ti. Libres de la culpa, libres del pecado, libres del peso, libres de la condenación. Y con la esperanza de la vida eterna. Aquel lugar que preparaste para cada uno de tus hijos, ese lugar es nuestro. Ese lugar es nuestro. Preparado para nosotros, Señor. Que tu luz alumbre los corazones en esta noche. Que tu amor una vez más, Señor, envuelva a cada uno. Y que sea ese amor tuyo, Señor, profundo, inmenso, que te llevó a la muerte y muerte de cruz. Hoy cobre vida nuevamente, Señor, en el Cristo resucitado, para traer ánimo, nuevas fuerzas, un renuevo de tu espíritu, libre de toda angustia, de toda depresión, de toda enfermedad, de todo peso del alma, de todo miedo, de todo problema en la mente, en el nombre de Jesucristo. Y que mantengas viva en nuestro corazón la esperanza, Señor, de que así como algunos, muchos ya se han adelantado a tu presencia, a nosotros, Señor, nos espera tu presencia. Y mientras tanto, mientras nos regales un tiempo acá, acordarnos que hay un propósito por el cual estamos en la tierra, Señor, para dar a conocer a Cristo y a este crucificado y resucitado. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. En tu presencia estamos, Señor.
Ahí, Señor, donde lo único que vale es estar con vos. Ahí, Señor. Ahí, Señor. Hazte presente, Señor. Hazte presente. Tu Espíritu Santo rompa con toda atadura en las mentes, Señor, y en los corazones. Todo bloqueo en las mentes, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Sopla. Sopla vida, Señor, en nuestras vidas. Sopla vida en los huesos. Sopla vida en los cuerpos, Señor. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Gloria a tu nombre, Señor. Jesús resucitado hoy puede invitarnos a los cargados y trabajados y afligidos. Y Él es el único que puede ofrecer descanso porque Él resucitó. Y entonces Él ofrece descanso al alma. Eso es. Esa es la invitación en esta noche. Aquel que necesita de Jesús. Si querés pasar adelante, oraremos juntos. Si querés pedirle en tu lugar, hacelo. Pero no te vayas con esa carga en tu corazón. Habla con Jesús. Habla con Jesús. A ti venimos, Señor, fuente de vida, fuente de paz, de esperanza, fuente de salud. En ti está todo lo que necesitamos hoy.